Estimados alumnos, tengan ustedes muy buenas tardes. Les habla Juan Aguilar Cárcamo, profesor de matemática, auditor y su profesor en diversas materias tributarias. Y hoy día me ha tocado, por encargo de la Escuela de Europa de Negocio, dictar el curso de Auditoría Tributaria Empresarial. En primer lugar, los talleres. Bien, en primer lugar entonces veremos lo que significa para nosotros la auditoría tributaria. Partiremos definiendo de qué se trata la auditoría tributaria, sus objetivos, quiénes son quienes la realizan, sus etapas, sus fases de desarrollo, las técnicas que se aplican, ¿no es cierto? Y cuál es la obligación que tiene el auditor que realiza esta tarea. Bien. La auditoría tributaria, entonces, la analizaremos en el desarrollo del curso, analizando cada cuenta de resultado. Las cuentas de gastos, las cuentas de ingresos, veremos ahí, ¿no es cierto?, la aplicación tributaria de todo el conocimiento que ustedes abarcaron en los desarrollos de la ley de la renta. Posteriormente analizaremos cuentas patrimoniales. Fundamentalmente aquí lo que interesa es la determinación del capital propio tributario versus la determinación del patrimonio financiero para efectos de corrección monetaria y otros elementos de la auditoría. También analizaremos la auditoría de la corrección monetaria propiamente tal, de acuerdo a la aplicación de las normas del artículo 41 de la Ley de la Renta, y obviamente ver y verificar y analizar cuáles son las partidas fundamentales y sus efectos en el Fondo de Utilidades Tributarias, en el FUF, en el FUN, etcétera. Naturalmente que también aquí interesa la determinación de la renta líquida imponible para efecto de poder determinar finalmente cuáles son los impuestos diferidos y los efectos en la determinación de la provisión del impuesto a la renta. El capital propio tributario, evidentemente, también es un elemento importante en la auditoría tributaria. Analizaremos cuentas especiales del estado de resultado, las existencias, los activos fijos, las cuentas por cobrar, etcétera, etcétera, deudas previsionales, pasivos, etcétera. Vamos a partir analizando lo que significa para nosotros como auditores externos y también desde el punto de vista de cuál es el cumplimiento de las obligaciones como trabajador del Servicio de Impuesto Interno. Conoceremos el objetivo de la auditoría tributaria propiamente tal. La auditoría es, en esencia, una forma efectiva de control. Las empresas requieren de control y, fundamentalmente, para efectos de poder cumplir con las regulaciones del Servicio de Impuesto Interno, naturalmente que las empresas requieren del control respecto a las declaraciones de impuestos, y para eso está la auditoría tributaria. Y para algo mucho más importante, como el máster en planificación tributaria, su objetivo es efectivamente realizar planificaciones tributarias empresariales y también de socios y trabajadores. La auditoría tributaria será el primer paso para efecto de determinar, ¿no es cierto?, la base sobre la cual se sustentan todos sus procedimientos internos en la empresa desde el punto de vista tributario. Ahí determinaremos cuáles son sus debilidades y fortalezas que nos permitan planificar una estrategia tributaria frente a poder utilizar franquicias tributarias útiles de tal manera que logremos el gran objetivo de la planificación, que es evitar o postergar la tributación. En esencia, la auditoría tributaria ayuda a retroalimentar la administración de los entes económicos. Vale decir, permanentemente esta auditoría tiene que, como elemento de control de gestión tributario, debe retroalimentarse permanentemente. Una, porque los cambios tributarios son permanentes y por lo tanto los procesos internos deben estar siendo evaluados permanentemente. En segundo lugar, la auditoría tributaria entrega a los dueños de las empresas, los socios, los accionistas, incluso a los trabajadores, información sobre si los estados financieros reflejan la situación real de sus negocios. Eso, evidentemente, que lo entrega la auditoría financiera. La auditoría financiera, en este punto, para efecto de la auditoría tributaria, también es un elemento importante. Recuerden ustedes que hoy día está en vigencia todas las normas relacionadas con las NIF, las normas internacionales de información financiera,
que evidentemente van a tener una repercusión en la determinación de las bases imponibles tributarias en las empresas cuando tengamos que analizar los efectos tanto tributarios como financieros y reconocer los impuestos diferidos. La auditoría tributaria propiamente tal permite conocer el grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias y la carga efectiva de impuestos que están soportando las empresas. Naturalmente que la auditoría tributaria como elemento de control persigue este objetivo. Ahora bien, la auditoría tributaria, a diferencia de la financiera, cuyos procedimientos están destinados a cerciorarse de la razonabilidad con que los estados financieros presentan la situación financiera a una fecha determinada y los resultados del periodo a la misma fecha, como asimismo de su conformidad con los principios contables generalmente aceptados y la uniformidad con que se han aplicado tales principios entre un ejercicio y otro, esto es en el fondo lo que desarrollan los auditores financieros. Requieren de un informe financiero respecto de la aplicación razonable de las normas contables y financieras. Aquí obviamente que lo importante para nosotros y ustedes como estudiantes, ¿no es cierto?, en materia tributaria, es importante involucrarse en el tema de las IFRS. Porque evidentemente que al implementar, ¿no es cierto?, una contabilidad bajo principios de normas internacionales contables y compararlo con todas las normas tributarias vigentes locales, naturalmente que vamos a tener diferencias. Y esas diferencias se tienen que reflejar a través de la determinación de la renta líquida imponible y para efecto de determinar la provisión de impuestos y los impuestos diferidos propiamente tal. Como todos sabemos, la auditoría financiera es un examen independiente y la expresión de una opinión sobre los estados financieros de una entidad, ¿no es cierto? En este caso, una empresa, ¿no es cierto?, que esté sujeta a las normas financieras internacionales como las sociedades anónimas abiertas. Y recuerden ustedes que las pymes también, a contar del año 2013, estarán sujetos a estas normas internacionales de contabilidad. Pues bien, entonces en resumen podríamos señalar que la auditoría tributaria es la aplicación sistemática, ordenada y metódica de un conjunto de procedimientos y técnicas encaminadas a verificar el fiel cumplimiento de las obligaciones tributarias. Recuerden ustedes que las obligaciones tributarias están clasificadas en dos grandes grupos: la obligación tributaria principal y las obligaciones tributarias accesorias. Todos sabemos que la obligación tributaria principal, del punto de vista del derecho tributario, es la obligación de pagar los impuestos. Y las obligaciones tributarias accesorias son todas aquellas otras obligaciones que están establecidas tanto en el Código Tributario como otras leyes tributarias que obviamente los contribuyentes deben cumplir. De lo contrario, el incumplimiento, como todos ustedes también saben y vieron Código Tributario, todas esos incumplimientos se traducen en infracciones y por lo tanto pueden ser sancionados conforme al artículo 97 del Código Tributario. La auditoría tributaria utiliza en la práctica los mismos procedimientos de la auditoría de estados financieros. Por lo tanto, en este caso, finalmente, ¿no es cierto?, podemos señalar que la auditoría tributaria es el examen y análisis de las transacciones realizadas por la entidad o empresa, efectuadas en base a la aplicación de procedimientos sistemáticos tendientes a dar una opinión sobre la situación impositiva de la empresa. En resumen, es muy importante tener claro cuál es el objetivo de la auditoría tributaria, de tal manera que todos nuestros conocimientos, tanto de impuesto al valor agregado, el impuesto a la renta y todos los conceptos y procedimientos que están establecidos a través del Código Tributario puedan ser aplicados a través de este examen. Este examen y análisis de operaciones realizadas por la empresa y que están realizados fundamentalmente en base a la aplicación de procedimientos sistemáticos tendientes a dar una opinión sobre la situación impositiva de la empresa. Esta opinión va a ser muy útil para efectos de los planificadores tributarios, porque ahí se podrán indicar, ¿no es cierto?, cuáles son las debilidades y fortalezas que tiene la empresa en un momento determinado. Esas debilidades y fortalezas nos van a permitir, ¿no es cierto?, poder planificar
tributariamente todas las estrategias tributarias de la empresa en el futuro. Finalmente, la finalidad de la auditoría tributaria es establecer el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. De esa manera, ¿no es cierto?, si nosotros realizamos una auditoría tributaria previa a una auditoría fiscal, nosotros estaremos actuando con una cierta validez y certeza frente a ciertos elementos que puedan ser negativos frente a una actuación del Servicio de Impuesto Interno. ¿Qué nos permitiría esta auditoría tributaria? Enfrentar con mayor seguridad y certeza situaciones que puedan ser objetables por el servicio. Por ejemplo, de la revisión de la empresa desde el punto de vista tributario en sus operaciones en los últimos 3 ejercicios, en conformidad al artículo 200 del Código Tributario, que es lo normal que el Servicio de Impuesto Interno revise los últimos 3 periodos, nosotros podríamos detectar, por ejemplo, algunas irregularidades que nos permitan aplicar el artículo 126, 127 y 128 del Código Tributario. Es muy importante que ustedes tengan claridad respecto de cuál es la aplicación del 126, 127 y 128 del Código Tributario, una vez que se haya realizado la auditoría tributaria. Como por ejemplo, es probable que se detecte, ¿no es cierto?, pagos indebidos. Cualquier impuesto que sea auditado es probable que dentro del plazo de los 3 ejercicios se hayan detectado pagos indebidos, de impuesto, obviamente. En ese caso, el contribuyente tiene la facultad, de acuerdo al artículo 126, de rectificar sus declaraciones de impuestos y solicitar esa rectificación dentro del plazo de los 3 ejercicios, 3 años, y recuperar impuestos pagados indebidamente. También puede darse el caso de que puedan detectarse ciertas irregularidades, ciertos errores, omisiones en las declaraciones de impuestos en los últimos 3 ejercicios. Y si eventualmente el Servicio de Impuestos Internos nos notifica, nos revisa, nos cita, nos liquida impuestos, evidentemente que nosotros podríamos, del resultado de este informe de la auditoría tributaria realizada en forma privada, podríamos tener algunos elementos que nos permitan, ¿no es cierto?, en el mismo escrito de reclamo de las liquidaciones de impuestos, por ejemplo, aplicar el artículo 127 del Código Tributario y pedir corrección de errores propios. Y en ese caso, los valores que indebidamente pudieran ser de beneficio del contribuyente puedan ser compensados con las diferencias definitivas que determine el Servicio de Impuesto Interno en su proceso de auditoría fiscal. El 128, si ustedes no recuerdan, el 128 del Código Tributario permite, ¿no es cierto?, a los contribuyentes que eventualmente hayan retenido impuestos indebidamente, ¿no es cierto?, poder solicitar al director regional de Impuesto Interno mediante una declaración que les sean devueltos esos pagos indebidos previamente haber pagado esos impuestos a los contribuyentes que fueron afectados. Bien, vamos a ver entonces seguidamente las etapas de la auditoría tributaria. Vamos a analizar cada una de las etapas de la auditoría tributaria. En primer lugar, la auditoría tributaria se tiene que planificar. O sea, el trabajo de auditoría tiene que ser debidamente planificado. En primer lugar, las personas que van a realizar el trabajo, ¿no es cierto?, qué impuestos se van a auditar, el tiempo que se va a requerir, preparar las hojas de trabajo, ¿no es cierto?, recabar toda la información necesaria para ser auditada. Se planifica el trabajo de la auditoría. Posteriormente se hace un estudio de la empresa. Estudiar la empresa en todos sus ámbitos significa desde el momento en que se creó la empresa, vale decir, la escritura social de la creación de la empresa, analizar todos sus elementos, posteriormente las modificaciones que hayan sido sujetas a esta empresa, las comunicaciones al Servicio de Impuesto Interno, las causales del por qué fueron estas modificaciones, etcétera. Analizar desde el punto de vista del estudio de la empresa cuál es su giro, cuál es su actividad, ver en qué tipo de industria se está desarrollando, identificar el artículo 20, el número correspondiente a la actividad que desarrolla, con el ánimo de que nos permita, ¿no es cierto?, de algún modo planificar posteriormente la estrategia tributaria de esta empresa. Es muy importante evaluar el control interno tributario, se entienda. Por ejemplo, ver en el caso del IVA,
todo el proceso de la operación de venta, el proceso de operación de compra, el registro de la existencia, cómo se manejan los documentos, las guías de despacho, las notas de crédito, las notas de débito. Muy importante también el tema del documento a título ejecutivo, que es muy importante para efectos de efectuar las cobranzas correspondientes cuando hay clientes que no han pagado, por ejemplo. Evaluar ese control interno es muy importante para efectos de dimensionar cuál va a ser la cantidad de documentos que van a ser revisados, auditados, chequeados, etcétera. La orientación de la auditoría es muy importante. ¿Hacia dónde está orientada la auditoría tributaria? Si es a la empresa, si es a los socios, si es a los accionistas, si es a los procedimientos del impuesto al valor agregado, a los procedimientos de la ley de la renta, etcétera. Posteriormente viene la ejecución del trabajo y finalmente el informe de la auditoría realizada. Vamos a ver y analizar ahora las técnicas de auditoría tributaria. Las técnicas de auditoría tributaria es muy importante su aplicación porque de la aplicación de estas técnicas vamos a ir descubriendo, detectando, ¿no es cierto?, las debilidades y las fortalezas que les señalaba inicialmente. Es muy importante en la empresa realizar presencialmente, ¿no es cierto?, observaciones respecto a los procedimientos. Por ejemplo, observar cómo se emiten los documentos, la persona quien emite el documento, ¿cierto?, ver de qué manera lo está emitiendo, si son computacionales, si son manuales, cómo se hace el ciclo de la operación propiamente tal. Todo eso en presencia. Efectuar inspecciones, por ejemplo, muy importante respecto de la auditoría de las existencias o de los activos fijos. Realizar inspecciones oculares físicamente respecto de los activos correspondientes. Confirmación, por ejemplo, las cuentas por cobrar. Todas las cuentas por cobrar o una parte de las cuentas por cobrar, ¿no es cierto?, haciendo un previo análisis respecto del control interno de estas cuentas, efectuar confirmación de las más importantes. O sea, hacerlo en forma escrita con la debida autorización, ¿no es cierto?, de la administración de la empresa, de tal manera que le confirmen el saldo y de esa manera podríamos tener certeza de la validez, ¿no es cierto?, de estas cuentas. Y de ahí podríamos descubrir ciertas cuentas incobrables y efectuar las provisiones que correspondan sobre la incobrabilidad y finalmente determinar, ¿no es cierto?, cuál es el efecto tributario que implican hacer una estimación de incobrables. La indagación es muy importante en reuniones que puede sostener el auditor o los auditores con los trabajadores. Mirado desde el punto de vista tributario, es muy importante conversar con el contador encargado de la contabilidad de la empresa, pues conoce, ¿no es cierto?, todos los procesos y procedimientos. En tesorería, por ejemplo, ver cuáles son los procedimientos correspondientes a las cuentas corrientes, si se hacen efectivamente las conciliaciones bancarias, si existen arqueos de caja o no, indagar, por ejemplo, de qué manera los dueños de las empresas efectúan retiros, etcétera. La indagación es muy importante y es la obtención de información a través de la conversación directa con las personas. El análisis tiene que ver estaría directamente relacionado con el estudio crítico que hace el auditor respecto de ciertas partidas. Por ejemplo, el análisis de las cuentas. Es importante pedir el análisis de las cuentas de activo, de pasivo, de gastos, de ingresos. De tal manera que ahí pueden obtenerse ciertas diferencias que deberían estar reflejadas a través de la determinación de la renta líquida imponible. Por ejemplo, si estamos analizando los ingresos, analizar los ingresos si son operacionales, si son ingresos no renta, o si son ingresos exentos, etcétera, etcétera. En relación a los gastos, para discriminar si son gastos deducibles o son gastos rechazados, etcétera. Finalmente, hacer pruebas aritméticas, cálculos matemáticos. Por ejemplo, en el IVA es muy importante hacer cálculos matemáticos aleatorios. En un determinado periodo, sumar todos los débitos. No de todos los ejes de los periodos, sino que de algunos en forma aleatoria. Las compras, también hacer la sumatoria. Finalmente, hacer los traspasos, ¿no es cierto?, en el análisis de las cuentas del IVA, los traspasos de los débitos a los formularios. Del libro compra, la centralización en la contabilidad, etcétera, etcétera. Bien, ahora veremos
los objetivos de la auditoría tributaria. Los objetivos fundamentales de la auditoría tributaria están dados por lo siguiente. En primer lugar, verificar la correcta declaración y determinación de los impuestos que le afectan a la empresa. Esto significa, verificar significa tener a mano, ¿no es cierto?, las declaraciones de impuestos. Generalmente los últimos 3 ejercicios. La declaración de impuesto a la renta, las declaraciones del IVA, formularios 29, como también formulario 50, y otras declaraciones de impuestos. De tal manera que se vayan chequeando, verificando y analizando, ¿no es cierto?, esos impuestos si están debidamente declarados. En segundo lugar, verificar la aplicación de las franquicias y beneficios tributarios que le favorecen. Como les señalaba adelante, en el estudio de la empresa, el auditor debería darse cuenta de que en qué industria está trabajando esta empresa. Si está en la industria de la educación, si está en la industria del retail, si está en la industria de la agrícola, etcétera. Eso significa que tiene claridad respecto de en qué artículo 20, ¿no es cierto?, se clasifica esta empresa. Y por lo tanto, bajo el conocimiento de ciertas franquicias que están dadas, ¿no es cierto?, según la ley, todo aquello que el fisco deja de recibir por el hecho de beneficiar a los contribuyentes en el no pago de ciertos impuestos, eso es muy probable, ¿no es cierto?, que ciertas empresas no lo estén aplicando y por lo tanto la auditoría tributaria les va a permitir detectar, ¿no es cierto?, la no aplicación de ciertas franquicias y beneficios tributarios que obviamente le puedan favorecer. En este sentido, entonces es muy importante tener conocimiento de las franquicias tributarias en forma integral, de tal manera que cuando estemos realizando la auditoría tributaria, podamos identificar cuáles son esas franquicias que al contribuyente les van a permitir disminuir, postergar o mejorar, ¿no es cierto?, su carga tributaria medido desde el punto de vista de una menor carga. Obviamente, ¿cuál es el objetivo de la planificación tributaria? Ahora veremos quiénes son los que realizan las auditorías tributarias. Las auditorías tributarias normalmente en nuestro país la realiza fundamentalmente con una mirada fiscal el Servicio de Impuestos Internos. Todos sabemos que el Servicio de Impuestos Internos, sus auditorías tributarias están debidamente planificadas, sus procedimientos están debidamente transparentes a través de circulares que ha publicado el Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, para nadie es novedad cómo el trabajo que hacen los fiscalizadores lo realizan. Y naturalmente que todo este trabajo que los fiscalizadores realizan revisando impuestos al valor agregado, impuestos a la renta de la empresa, se traducen finalmente en citaciones conforme al artículo 63 del Código Tributario y después los procedimientos de reclamación, ¿no es cierto?, y los procedimientos a través de los tribunales tributarios y aduaneros que ustedes ya algo conocen, pero que todavía no se ha llevado a la práctica. Y por otro lado, también existen las auditorías tributarias de profesionales independientes. Nosotros en la escuela lo que nos pretendemos es que estas auditorías tributarias se hagan con una mirada independiente, vale decir, con el ánimo de entregarle al cliente, en este caso mirado desde el punto de vista fiscal contribuyente, las mejores herramientas para que puedan mejorar su carga tributaria en el sentido de aminorarla o postergarla, que son los grandes objetivos de la planificación tributaria, ¿ya? Y obviamente, por lo que yo les señalaba al comienzo, que esto implique, ¿no es cierto?, una base sobre la cual nosotros vamos a partir edificando lo que es la planificación tributaria. O sea, si tenemos una base sólida en auditoría tributaria, naturalmente que nuestra planificación va a ser mucho más sólida, mucho más eficaz, más eficiente y por lo tanto nuestros clientes quedarán satisfechos respecto de nuestras asesorías. Veremos ahora entonces cuáles son las etapas, ¿no es cierto?, de la auditoría tributaria. Primero, una reunión preliminar, ¿no es cierto?, con una notificación a nuestros clientes, donde se les entregará la propuesta, obviamente, ¿no es cierto?, del trabajo a realizar, una propuesta del auditor independiente, porque obviamente en estos casos es muy importante el honorario que se debe cobrar al contribuyente.
Mi recomendación en estas propuestas es que se cobre en función de horas. Lo normal es que se cobre en función de horas, no en función del ahorro. En función del ahorro se cobra cuando se hace una planificación tributaria. Y aquí la fluctuación de las horas hombre en la auditoría puede ser entre 3 UF la hora, 5 UF la hora. En ese rango es razonable para tener una flexibilidad, ¿no es cierto?, en el acuerdo de la propuesta. En tercer lugar, hay que hacer la planificación del trabajo, como ya señalamos, ¿no es cierto? Hay que hacer la planificación y con esa planificación determinamos, obviamente, cuánto va a ser el tiempo en función de la cantidad de documentación, de montos en las operaciones, pero esto también va a depender mucho, ¿no es cierto?, de la determinación del control interno tributario. Posteriormente viene la ejecución del trabajo, el desarrollo del trabajo y finalmente el informe de la auditoría tributaria de los auditores independientes. ¿Por qué yo pongo ahí liquidación? Porque en este caso, si la auditoría es fiscal, obviamente ellos hacen una liquidación de impuestos. En el caso nuestro será un informe donde se indique cuáles son las debilidades y las fortalezas de esta auditoría tributaria. Las fases de la auditoría entonces serían, en primer lugar, la identificación de las diversas partidas consideradas en la declaración de los impuestos, la evaluación de la importancia relativa de las partidas, reunión de evidencias para la formación del juicio y finalmente la evaluación de la validez y competencia de las evidencias. Estas 4 fases que están indicadas aquí deberíamos señalarlas para que al final, ¿no es cierto?, podamos formalizar una opinión o un informe, ¿no es cierto?, de nuestra auditoría tributaria. Vamos a volver un poco a las técnicas de auditoría aplicables en este trabajo. La revisión de antecedentes legales es muy importante y eso lo podemos hacer en la etapa del estudio de la empresa. Los antecedentes legales son muy importantes para efecto de tener una visión de la organización de la empresa. Por ejemplo, ahí vamos a saber si es una sociedad anónima, si es una empresa individual de responsabilidad limitada, si es una sociedad de persona, si está acogida o no a los sistemas simplificados de tributación, la composición de la participación societaria, etcétera, etcétera. Todos los antecedentes legales muy importantes. Legales también implica, ¿no es cierto?, conocimiento respecto a los antecedentes tributarios, los datos que están comunicados al Servicio de Impuesto Interno, quiénes son los representantes legales, si los socios están o no actualizados en la página del Servicio de Impuesto Interno, porque de no estarlo significa ya un entrabamiento en la accionar del contribuyente frente a sus procesos productivos. Muchas veces se ven bloqueados en el timbraje de factura o documento por el hecho de no tener actualizados sus datos. Entonces, en esta revisión de antecedentes legales es muy importante tener claro el debido cumplimiento de estas obligaciones. La observación es presenciar el cumplimiento de los procedimientos, darse el tiempo para hacer el seguimiento, por ejemplo, de una operación de compra, de una operación de venta, de tal manera que con eso nos daremos cuenta de cómo es el proceso de operación correspondiente e ir chequeando y validando cómo se van emitiendo los documentos, si se emiten con todos los requisitos legales, se cumple o no con el plazo de que toda guía de despacho tiene que estar facturada a más tardar el 5º día del mes siguiente, como por ejemplo, u otros procesos, como son los procesos, ¿no es cierto?, de la contabilización. ¿Cómo se contabiliza, por ejemplo, la declaración de impuesto mensual? ¿Cómo centralizan? Si se utilizan sistemas mecanizados, computacionales o manuales, etcétera. La inspección o examen físico de los arqueos de caja, verificar, chequear cómo se hace un arqueo o sea caja, si se hace o no se hace, cómo se hacen los inventarios, cómo se hacen los inventarios de activo fijo, etcétera. La confirmación e información de terceros, de bancos, de tesorería, de proveedores, de clientes. Pedir esa confirmación a terceros de tal manera que validen los saldos que están en las cuentas en el balance. Indagaciones, preguntas a diversos niveles jerárquicos de la organización con el ánimo de detectar, ¿no es cierto?, muchas veces algunas
algunas operaciones que no se ven reflejadas a través de la contabilidad, pero que se hacen habitualmente y que obviamente distorsionan o ponen en riesgo la empresa. Por ejemplo, retiros de mercaderías que hagan los socios sin emitir el documento legal, se exponen, ¿no es cierto?, a que le apliquen una denuncia conforme al artículo 27, número 10 del Código Tributario, que puede ser muy grave, ¿no? Los cálculos o cómputos aritméticos son muy importantes, tanto en el IVA, la renta u otros impuestos, porque cualquier error matemático o aritmético conlleva error a través del sistema del Servicio de Impuesto Interno, y eso obviamente nos puede provocar una demora, ¿no es cierto?, en la devolución de impuestos u otra accionar ante el Servicio de Impuesto Interno. Y finalmente hacer los análisis correspondientes. Bien. Ahora hablaré un poco cuál es el papel, las obligaciones, cuáles son los derechos y obligaciones del auditor tributario. Nosotros nos estamos preparando para ser auditores independientes, aunque también le puede servir para los más jóvenes, ¿no es cierto?, postular al Servicio de Impuesto Interno y transformarse en fiscalizadores de impuesto interno. Obviamente que esto les permitirá, ¿no es cierto?, tener una mayor fortaleza frente a una postulación. Primero que nada, independencia, integridad y objetividad son elementos fundamentales en el actuar de cualquier auditor tributario. Independencia, no estar contaminado con terceras personas, sino que hacer su trabajo en forma independiente, en forma integral y objetivo. No ser subjetivo en su aplicación de criterios. Confidencialidad, o sea, este es un trabajo donde es muy válido entregarle al cliente, ¿no es cierto?, ser confiable frente a nuestro accionar. O sea, son todos los elementos que uno lee, todos los elementos que el contribuyente pone a disposición del auditor deben ser de entera confianza y confidencialidad. El conocimiento actualizado a las normas. Este curso, obviamente, que se dicta en una etapa, yo diría terminal, donde ya ustedes conocen código tributario, impuesto al valor agregado y otros impuestos al consumo e impuesto a la renta. Por lo tanto, y obviamente lo que son auditores, ¿no es cierto?, ingenieros comerciales, conocen de la contabilidad. Y por lo tanto se asume que tienen conocimiento actualizado de las normas tributarias. Y si no, bueno, para eso estamos, para actualizarnos, ¿verdad? Y hoy día las materias están a disposición a través de la página. El conocimiento de los principios contables. Aquí vamos a tener que agregar un valor. Yo en la clase presencial seguramente les haré alguna presentación respecto de cuáles son los efectos tributarios que se provocarían frente a una contabilidad bajo normas de contabilidad internacional. Es decir, de todas maneras vamos a hacer algún anticipo, porque este es un curso que viene más adelante, un anticipo sobre la aplicación de las normas internacionales de contabilidad y sus efectos tributarios, que naturalmente van a tener incidencia en nuestra auditoría tributaria. Y conocimiento de los principios de la auditoría, cultura general del contribuyente frente al accionar, ¿no es cierto?, de todo lo que tiene que ver con el tema tributario actual. Por ejemplo, conocer cuáles son en este momento las variables que se están considerando para una reforma tributaria, cuáles son los cambios que el servicio ha realizado frente a las IFRS. Por ejemplo, todo lo que diga relación con el quehacer tributario, ya sea en las empresas, de forma privada o a través del accionar del Servicio de Impuesto Interno, para nosotros es cultura general del punto de vista tributario. Evitar caer en sanciones. O sea, el auditor tributario, al hacer esta auditoría de revisión de las declaraciones de impuestos, los sustentos, la contabilidad y las declaraciones, que estén de acuerdo a las normas, evidentemente que es para evitar caer en sanciones, porque caer en sanciones no es ninguna gracia para un contribuyente o para un cliente. Eso significa, ¿no es cierto?, multas, y por lo tanto se ven afectadas sus arcas. Las lucas, digamos, el disponible se ve afectado. Y evidentemente frente al Servicio de Impuesto Interno también se ve afectado, porque eso
queda a través del control que lleva el Servicio de Impuesto Interno del accionar del contribuyente, van quedando ahí, ¿no es cierto?, las evidencias. Evitar pagar impuestos en exceso es uno de los grandes objetivos de la planificación tributaria, pero que a través de la auditoría tributaria nosotros podemos tener certeza, ¿no es cierto?, de establecer estrategias que nos permitan, ¿no es cierto?, evitar pagar impuestos en exceso. Que se paguen los impuestos que correspondan. Eso es lo que seguramente todo cliente o contribuyente es lo que desea. No pagar de más ni pagar menos. Pagar lo justo y en la medida que se establezcan estrategias que le permitan disminuir su carga tributaria, mucho mejor. Asesorar a la empresa en su planificación tributaria es uno de los elementos fundamentales de que deberían estar conscientes todos nuestros alumnos. Esa es la idea fundamental de este curso, ser asesores tributarios en planificación tributaria. Ahí pueden observar ustedes en la presentación, ¿no es cierto?, cuáles son las obligaciones, cuáles son los requisitos que se exigen a cada auditor tributario. Vamos ahora a adentrarnos un poquito en conocer cómo es la auditoría tributaria que practica el Servicio de Impuesto Interno. Bueno, todos nosotros, de una u otra manera, nuestra experiencia ha sido enfrentarnos a resultados de auditorías fiscales. El trabajo del Servicio de Impuesto Interno está fundamentalmente orientado a verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias primarias y accesorias de los contribuyentes. Ese es su gran objetivo, verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. Por eso nos revisan el IVA, nos revisan la renta, nos revisan los impuestos global complementarios, etcétera, etcétera. Ahora, según el artículo 59 del Código Tributario, el Servicio de Impuesto Interno está facultado para proceder a examinar la declaración de impuestos presentada por los contribuyentes, naturalmente que dentro de los plazos de prescripción, los últimos 3 ejercicios. Bueno, si de esa auditoría fiscal realizada por el Servicio de Impuesto Interno se detectan irregularidades como que existiendo impuestos que están obligados a declarar y pagar y no se había realizado ese pago, se puede abrir la prescripción a 6 años, según el artículo 200 del Código Tributario. La auditoría tributaria, la que nosotros pretendemos hacer, permite, ¿no es cierto?, corregir todos esos errores. El Servicio de Impuesto Interno, su auditoría precisamente es eso, orientada a verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. Ellos tienen sus propias hojas de trabajo, ¿no es cierto?, y los distintos tipos de auditorías tributarias y cómo ellos seleccionan sus programas de auditoría tributaria. El Servicio de Impuesto Interno orienta su auditoría tributaria en forma selectiva. Por ejemplo, los orígenes de los programas están dados por auditoría selectiva, ya sean nacionales o regionales, y también por casos emergentes. El nivel de profundidad y parámetros definidos para la revisión estarán dados por objetivos específicos previamente establecidos por la autoridad y por simples verificaciones que también están previamente definidas por la autoridad y que son las actuaciones que hacen los fiscalizadores frente a los contribuyentes. Por ejemplo, el objetivo de la auditoría tributaria de renta para el Servicio de Impuesto Interno es verificar la correcta declaración de los distintos impuestos a la renta que gravan a la empresa y sus efectos en la declaración de los propietarios individuales, socios o accionistas. Todos sabemos que en este ámbito las rentas en principio son observadas, ya sean por diferencias o indicadores, ¿no es cierto?, diferencias en situaciones numéricas, aritméticas o por datos precedentes de años anteriores comparado con lo que se está declarando actualmente, etcétera. Ustedes saben que existen muchas observaciones y por lo tanto somos observados, notificados para la corrección de esos errores. Esto no significa una auditoría tributaria, es una simple verificación de datos con el ánimo, ¿no es cierto?, de verificar de dónde nació ese indicador, ¿no es cierto?, que según el Servicio de Impuesto Interno les permite a ellos chequear. De ahí pueden nacer auditorías tributarias. Todo va a depender, ¿no es cierto?, de la importancia del contribuyente. El flujograma de información de lo particular a lo general
Primero que nada, el fiscalizador se va a preocupar de las operaciones comerciales del contribuyente. Naturalmente que ellos tienen mucha información del contribuyente. Solicitará mediante notificación la documentación, la factura, las notas de débito, las notas de crédito, las boletas, etcétera, etcétera. Posteriormente, obviamente que necesitan el libro de compra, el libro de venta, el libro diario, mayor y balance, y les van a solicitar también la determinación de la renta líquida imponible. Con esos antecedentes y con ese flujo de información, el fiscalizador revisa, ¿no es cierto?, el debido cumplimiento de la obligación tributaria. La determinación de la renta líquida imponible, que nace obviamente del estado de resultado, pero que nosotros como auditores tributarios lo obtenemos del balance tributario, el de 8 columnas de las cuentas de pérdidas y ganancias. Podríamos señalar que ahí van las sumatorias de la determinación de la renta líquida imponible, el cotejo de resultados contables versus imputado, verificación de la evaluación del activo financiero versus las normas tributarias, verificación de la evaluación de pasivos y provisiones versus normas tributarias, verificación de la determinación de ingresos, verificación de gastos imputados, verificación de las normas de corrección monetaria. En este aspecto, cuando trabajamos revisando la determinación de la renta líquida imponible, obviamente que tengo lo que el contador o su asesor en la empresa realizó. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer desde el punto de vista independiente es chequear, ¿no es cierto?, la sumatoria de la determinación de la renta líquida imponible, porque evidentemente podrían haber diferencias. Cotejar los resultados contables, vale decir lo que está en la contabilidad versus lo que está imputado. Verificar la evaluación del activo financiero versus las normas tributarias. Los valores de activo financiero versus los valores tributarios son muy distintos. Porque la ley de la renta tiene sus propias normas para efectos de valoración de activos. Sabemos, por ejemplo, los activos fijos, del punto de vista financiero, hay una forma de valorar, ¿no es cierto?, el valor libro del activo financiero, una forma de determinar la corrección monetaria o no corrección monetaria, como es el caso cuando se está aplicando IFRS, no hay corrección monetaria. Pero tenemos diferencia porque el valor financiero de un activo puede estar a valor justo, a valor de mercado, que puede ser muy distinto al valor que está señalado en la norma tributaria, ¿verdad? Por lo tanto, ahí ya tenemos diferencia y esas diferencias deben verse reflejadas a través de la determinación de la renta líquida imponible. Verificar la evaluación de pasivos y provisiones versus normas tributarias. Analizar los pasivos, analizar, ¿no es cierto?, cuáles son pasivos y cuáles son provisiones del punto de vista financiero y analizar la norma tributaria respecto de los pasivos y las provisiones. En el tema de las provisiones es muy importante porque pueden ser simples estimaciones que no están sustentadas y por lo tanto el servicio puede rechazar, ¿no es cierto?, la contrapartida o el gasto que está directamente relacionado con esa provisión. El servicio siempre chequea provisiones, estimaciones o estimaciones deudores incobrables que dicen relación, ¿no es cierto?, con cuentas por cobrar, provisiones de vacaciones, provisiones de indemnizaciones por año de servicio, etc. Mirar entonces y aplicar la norma tributaria respecto a la norma financiera y ver su efecto en la determinación de la renta líquida imponible. Verificar la determinación de los ingresos. En los ingresos ustedes podrían, recuerden que la norma general, según el artículo 29, las empresas deben reconocer ingresos tanto percibidos como devengados. Y es posible que por algún determinado contrato el ingreso no se vea reflejado en el estado de resultados, sino que esté reflejado a través de un registro en caja o banco, ¿no es cierto?, con una cierta obligación reconocida en un pasivo. Obviamente que aquí hay un ingreso percibido, pero que no se ve reflejado a través del resultado financiero. Por lo tanto, tengo que hacer el agregado correspondiente en la determinación de la renta líquida imponible. Es probable que de la auditoría ese agregado no exista, no esté. También analizar el costo asociado a ese ingreso en la medida que sea aplicable a las normas del artículo 30 de la ley de la renta, la estimación de costo en situaciones de contratos específicos, de promesas de venta o promesas de construcción, etcétera, etcétera. Situaciones que deben haber sido analizadas, ¿no es cierto?, en el impuesto a la renta.
Verificar las normas de corrección monetaria. Si es una contabilidad o un contribuyente que está sujeto a las normas de contabilidad internacional bajo IFRS, naturalmente que en la contabilidad y los estados financieros no va a haber corrección monetaria, pero desde el punto de vista tributario las normas del artículo 41 no están derogadas, por lo tanto tiene que haber una corrección monetaria extracontablemente para efectos de poder reconocer, ¿no es cierto?, tanto los cargos como abonos por corrección monetaria, tributaria, que deben verse reflejados a través de la determinación de la renta líquida imponible. Otro elemento importante en la auditoría tributaria es, como vamos a revisar los últimos 3 ejercicios, para efecto de ver, ¿no es cierto?, los efectos de la corrección monetaria en la determinación de la renta líquida imponible, es la determinación del capital propio tributario. Por lo tanto, es muy importante para todos ustedes hacer ejercicio y vamos a hacer talleres de determinación de capital propio tributario. Vamos a tener, ¿no es cierto?, a la mano el capital propio tributario determinado por el contribuyente. Recuerden ustedes que este capital propio tributario es muy importante hoy día para efectos de las empresas que les sean aplicables, ¿no es cierto?, las normas del artículo 24 del decreto ley 3063 de rentas municipales. Recuerden ustedes que las empresas están obligadas a pagar patente municipal conforme a la norma del artículo 24. Y existe una conexión entre la información que recibe el Servicio de Impuesto Interno con las normas aplicables por las municipalidades. Por lo tanto, este capital propio tributario es muy importante en su determinación y su información a través del formulario 22, la declaración de impuesto a la renta al reverso. Importante entonces aquí la sumatoria de la determinación. Tenemos el capital propio determinado por el contribuyente o el cliente y efectuamos sumatorias, pruebas aritméticas de ese hecho o de ese documento. Habrá que hacer el cotejo del total del activo versus el monto imputado. Verificación de la evaluación del activo financiero versus el activo tributario. Verificación de los componentes del pasivo exigible. Esto obviamente que lo vamos a recordar y vamos a hacer talleres de tal manera que cuando enfrenten una auditoría tributaria real, lo primero que hay que hacer obviamente es la determinación del capital propio tributario versus efectos en la determinación de la renta líquida imponible. En la auditoría de la renta, el estado de resultado es muy importante analizar los ingresos de explotación, los costos de explotación, los gastos de administración y venta. Todo esto, ¿no es cierto?, mirando los documentos, chequeándolos con la contabilidad y viendo los traspasos de esos ingresos, ¿no es cierto?, a través del recuadro 2 en el formulario 22 al reverso. Ahí me van a pedir los datos de los ingresos de explotación, de costos de explotación, gasto de administración y venta. Los ingresos financieros, los resultados de empresas relacionadas, gastos financieros, corrección monetaria, diferencias de cambio, etc. Todo eso va a formar parte de nuestro trabajo, con el ánimo de poder determinar efectivamente si la determinación de la renta líquida imponible está bien determinada o habrá que hacer ajustes. Ahora, podríamos detectar, ¿no es cierto?, en esta auditoría de la renta algunas diferencias. Es muy importante para nosotros algunas diferencias importantes, como por ejemplo las condonaciones. Las condonaciones tienen muchos efectos y todos sabemos que condonar, ¿no es cierto?, es un acuerdo entre las partes y por lo tanto, por un lado, si estamos analizando una empresa que ha existido un acuerdo de condonación, por ejemplo, de una deuda, va a tener efecto en ambas partes. En un lado tiene cuenta por cobrar y en el otro cuenta por pagar, va a ser un activo y un pasivo. Por lo tanto, los efectos tributarios pueden ser gravables para ambas partes. Entonces hay que tener cuidado en esas situaciones. Los castigos de incobrables no justificados. Es muy importante analizar la circular correspondiente a los castigos de incobrables. Recuerden ustedes que hay una norma nueva donde se va segmentando por monto, ¿no es cierto?, los incobrables, y ya es más simple, ¿no es cierto?, justificar y castigar incobrables. La recuperación de incobrables, la estimación de incobrables es muy, muy importante en estos casos. Deudas previsionales
También es interesante y analizar principalmente todo lo que dice relación con las AFP, la ISAP, el INP, las cajas de compensación, las mutuales de seguridad, etcétera. Todas esas cuentas de una u otra manera tienen que ser auditadas, ¿verdad? Chequeadas y tenemos las declaraciones correspondientes para ir validando, ¿no es cierto?, estas cuentas. Para cada una de estas cuentas, en la medida que los montos sean importantes, le podemos aplicar algún procedimiento de auditoría, como una confirmación, por ejemplo, a un ISAPRE respecto de una determinada deuda al final del ejercicio, hacer el seguimiento contable, revisar los cálculos correspondientes, etcétera.